Hoy vamos a tener también, a propósito de lo que va señalando Violeta, pues distintos ángulos informativos, resúmenes informativos importantes de lo que se va, de estas pinceladas que se van dando. Y es que, Violeta, lo que es prácticamente es que ya se da por un hecho que va a haber una deportación masiva. Y uno escucha al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y a la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues uno retoma, por ejemplo, las declaraciones que precisamente hizo ayer en la conferencia matutina con respecto de las relaciones que se tienen con Donald Trump y su ángulo y su mirada, que si bien pues uno sigue celebrando que siga dirigiéndose en tonos respetuosos el presidente electo Donald Trump hacia Claudia Sheinbaum, a diferencia de cómo se dirige hacia el presidente de Canadá, el primer ministro Justin Trudeau. Pues bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, de hecho, publicó el día de ayer en la tarde un video, un pequeño clip donde retoma precisamente el mensaje de Donald Trump, eh, cómo lo está leyendo ella y este mensaje que va hacia Donald Trump. Así que vamos a escucharla, Violeta, y regresamos. Primero quiero agradecerle a Donald Trump porque se refirió a mí. Encantadora. A ver si está por ahí. Spoke to the new president, who is lovely, wonderful woman, President Sheinbaum. Vale la pena que se vaya a la fuente original de la información, porque después hay quien quiere juntar partes de lo dicho por el presidente Trump. Habla de definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca. ¿Qué pienso yo más allá de la manera en que se expresa el presidente Trump? Yo creo que va a haber un acuerdo para todos los temas con Estados Unidos. Así como tuvo una buena relación con el presidente López Obrador, de respeto también estoy convencida que vamos a tener una buena relación y en el momento en que tengamos que platicar, sea personalmente o los equipos, se va a hacer así. Ahora, la oposición, claro, increíble la verdad, celebrando una intervención de Estados Unidos en México. ¿Cómo puede alguien querer una intervención de otro país en México? Es importante que se dé cuenta el pueblo de México. Pues Violeta, las declaraciones de Claudia Sheinbaum, y ese es un video precisamente que editó la Presidencia de la República y que puso en sus redes sociales el día de ayer la presidenta Sheinbaum, Violeta. Sí, sí, Ernesto, nada más comentar de esto primero que estábamos platicando sobre la riqueza que gestan en los y las mexicanas en los Estados Unidos y la importancia que tienen allá los migrantes para este Producto Interno Bruto. Otro de los elementos que me parece muy importante, Ernesto, es la situación que ha expuesto esta mañana también el canciller, iba a decir otra vez Marcelo Ebrard, no, pero ahora estamos hablando de Juan Ramón de la Fuente, sobre la orden judicial que tendrían que presentar para ser deportados de los Estados Unidos y la orden de detención. Y esto por la preocupación que existe de los connacionales en los Estados Unidos ante estas amenazas de manera permanente. Ernesto, nos acercamos al 20 de enero y cada vez vemos más y más declaraciones. Y bueno, este mensaje que ha mandado también desde la mañanera la presidenta y Juan Ramón de la Fuente me parecen importantes en el sentido de que no pueden deportar de manera inmediata hacia las familias, sino tiene que haber antes un proceso judicial. Sí, así es, Violeta. Y hay otros datos también ahorita sobre esto que señalas ahorita en la mañanera con Juan Ramón de la Fuente, pero también con la presidenta Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, hay una pregunta que le hacen con respecto a los extranjeros que serán deportados a México. ¿Qué se va a hacer con ellos? Se le pregunta, y me parece una pregunta relevante, importante, y Claudia Sheinbaum responde, bueno, nuestra opinión
pues es que tienen que ser deportados a sus países de origen. Y le vuelve a preguntar, sí, pero si son deportados acá, ¿qué es lo que se va a hacer con ellos? Y dice Claudia Sheinbaum, bueno, pues vamos pues a facilitar su retorno a su país, y claro, se le va a pedir la cooperación al gobierno de los Estados Unidos. O sea que pues prácticamente ya es una aceptación, Violeta, de que pues los extranjeros sean deportados a México. Y pues sí, eso casi nos convierte que bajo este esquema de tercer país seguro, la única diferencia es que no se quedan, sino que se deportan a su país y no será desde los Estados Unidos, sino será desde México. Así que, pues bueno, es una situación pues que no necesariamente pues tendrá que ser del agrado de las y los mexicanos, Violeta. Sí, sí, Ernesto. Y sobre esto que acabamos también de presentar y de lo que estabas también comentando, Ernesto, pues me parece que el trato, por ejemplo, hacia al canciller, o el trato más bien hacia Canadá ha sido distinto al trato hacia la presidenta Así al Claudia primer Sheinbaum, ministro, ¿no? Hasta el no se primer enteró. ministro sí lo ha tratado, pues lo ha maltratado y aquí lo hemos también estado platicando, pues no es lo mismo decirle lovely o wonderful woman a decirle pues que es el representante de un estado más El de los gobernador, Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso me parece que el trato ha sido diferente, sin embargo, pues las amenazas para ambas naciones, pero claro, nosotros tendríamos mayor repercusión porque tenemos menos fortaleza económica y somos más dependientes que Canadá de los Estados Unidos, pues por supuesto que saldríamos más afectados nosotros frente a las medidas que vaya a imponer Donald Trump a ambas naciones, Ernesto. Entonces, puede ser que el trato sea distinto y que realmente eso lo agradecemos muchísimo, pero la situación de las amenazas son para ambas naciones. no, no, sí, está clarísimo esa parte, Violeta, y bueno, es algo que, mire, claro, uno como periodista, o si usted es anti Claudia Sheinbaum o anti 4T, pues claro que la posición más fácil es hacer la crítica de la postura o posicionamiento que pueda tener en un gobierno, en este caso el mexicano, frente al gobierno de los Estados Unidos y ya con el gobierno entrante de Donald Trump. Y podría usted decir, pues que no se deje y por qué vamos a permitir eso. A ver, ¿y cómo lo vas a impedir? ¿No? Es decir, es como ubicarnos en las justas realidades de lo que podemos y no podemos, y una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede. Se le puede decir a la presidenta Claudia Sheinbaum, no muéstrese digna y diga que no vamos a aceptar, ¿no? Y si como quiera los mandan, o sea, finalmente los vamos a tener que aceptar. Y es una situación, pues claro, es difícil, es delicada. Le pasó al presidente López Obrador cuando fue el amago de los aranceles y está sucediendo nuevamente con la administración de Donald Trump. La diferencia desde nuestro punto de vista o, o por lo menos desde el mío, ya me dirás tú, Violeta, pero es que esta administración, este gabinete de Donald Trump, es muchísimo más duro que el anterior. Y ahora ya tiene la experiencia de haber sido presidente de los Estados Unidos y ahora tiene a ambas cámaras a su lado y la Corte Suprema también la tiene a su lado, aunque ya le empezaron a dar algunos bandazos al presidente Donald Trump. Pues bueno, sí hay una representación del gobierno bastante racista, así que pues no hay mucha alternativa de qué hacer frente a esa situación, Violeta.
Ernesto, pues lo hemos también aquí comentado, es un gabinete de multimillonarios el que está conformando el presidente todavía electo, ya le estamos diciendo presidente, ¿verdad? El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y pues ellos velarán por sus intereses, Ernesto, y pues a diferencia de el mandato anterior, tienen todo el Congreso de su lado y además pues tienen a un zar antiinmigrante, tienen a Elon Musk y tienen a este embajador que estará acá en México de los Estados Unidos, pues que ya hemos visto también cómo se ha desempeñado, que fue de la CIA y cómo se ha desempeñado en América Latina y bueno, una situación complicada, difícil, otro escenario, otro momento, Ernesto, y otro Donald Trump que decíamos ayer con Temoris Greco, pues reloaded, recargado, y viene con una fuerza y con una amenaza pues muy, muy intensa de lo que va a ser el primer día. Y esto, y hay que sumarle la declaración que ha dicho que va también a declarar los cárteles como organizaciones terroristas, Ernesto, y eso también pues preocupa y muestra que tendremos otro mandato de Donald Trump pues muy, muy intenso y muy duro y en específico para las y los migrantes. Pues sí, y Tom Homan, este zar fronterizo, es un tipo verdaderamente terrible, nefasto, y que ya amagó precisamente con deportar a los padres. Ese hombre que usted está viendo arriba de Trump, eh, bueno, ya advirtió que va a deportar a los padres que tienen hijos nacidos en los Estados Unidos. O sea que van también sobre el programa DACA, que protegía a estos padres y que pues ahora prácticamente está diciendo vamos a acabar con eso también. Vienen durísimos, durísimos y claro, pues el gobierno mexicano tendrá que tomar sus precauciones, sus previsiones de qué se va a hacer con los migrantes deportados y qué alternativas van a tener. Y es un escenario muy, muy complicado. Y este personaje que está usted viendo ahí a cuadro, Tom Homan, que asumirá el cargo de zar fronterizo, pues es verdaderamente son muy malas noticias para los migrantes y tendrán que estarse escondiendo aún más. Eso va a provocar, Violeta, que pues haya trabajo clandestino y que sean peor pagados aún los migrantes que están trabajando en los Estados Unidos, Violeta. Sí, Ernesto, y estas declaraciones que hizo, ¿no? Por ejemplo, esto que dice, si sabías, o sea, eso se lo dirige a los migrantes, ¿no? Si sabías que estabas como indocumentado y elegiste tener un hijo, tú pusiste a tu familia en esa posición. Y bueno, pues están con la idea, Ernesto, de sacar a toda la familia completa, hijos, hijas, todos de manera conjunta, que eso pues ya lo habían declarado, pero ya estamos a unos días y esto se vuelve a reafirmar y pues es parte del terror también que están generando y por eso decimos que bueno que esta mañana se vuelva a presentar la riqueza que generan los migrantes en los Estados Unidos y lo otro pues también que el proceso de deportación debe de seguir una serie de pasos que no es inmediatamente. Esto, y lo volvemos a decir, tiene que haber una orden judicial y lo otro, pues también después de esto, una orden de detención, Ernesto. Así es, Violeta, pues son de estas crudas realidades que se avecinan ahorita para los migrantes. Y mire, recuerde usted que esta campaña que va a haber o que ya está echándose a andar desde antes de que Trump asuma la presidencia, esta campaña, pues es una campaña contra los pobres, porque los migrantes que tienen dinero como Elon Musk, pues ni siquiera, recuerde usted que Elon Musk es de nacionalidad sudafricana, eh, y pues no, pues ahora resulta que esos migrantes sí son bienvenidos, los millonarios, los multimillonarios,
pero es una campaña que habrá que dar mucho seguimiento, Violeta, y ver cuáles son las medidas de acción que va a implementar el gobierno. Sí, Ernesto, es contra los pobres, contra los indígenas, los campesinos, los jóvenes, contra los indocumentados, Ernesto, que esas son las características pues de muchos y muchas que están allá en los Estados Unidos. Y también, Ernesto, no olvidemos este otro dato que me parece que en la mañanera hoy no se recordó, pero que se ha dicho, la presidenta lo mencionó esta semana, de cada 10 trabajos en el sector agrícola de los Estados Unidos, 7 son de migrantes mexicanos, Ernesto. También esa es otra parte fundamental que hay que recordar y que pues son parte de quienes están alimentando a los estadounidenses y a una parte del mundo, Ernesto. Así es, Violeta. Y bueno, le estaremos dando seguimiento a este tema. Tenemos otros y entre esos, pues es este am, papel que está teniendo Marcelo Ebrard como secretario de Economía, que uno ya no sabe si Marcelo Ebrard es el secretario de Economía o el secretario de Seguridad Pública, porque lo empezamos a ver en operativos policíacos y hubo un operativo en Ensenada. Vaya decomiso que se hizo en Ensenada, un operativo encabezado por Marcelo Ebrard, como el que se llevó a cabo aquí en Izazaga, en la Ciudad de México, en el centro histórico, nada más que este fue todavía de magnitudes mayores por el nivel de decomiso que se hizo ahí. Así que tenemos un video del operativo Ebrard en Ensenada, donde se hizo acompañar también de la gobernadora y algunos secretarios de seguridad, de elementos del ejército y demás para este llamativo operativo que se hizo contra pues una empresa bastante grande, Violeta, la bodega, y ahorita vamos a hablar de los productos, de dónde venían, pero vamos a ver este primer video y regresamos con ustedes. Son 18,000 metros cuadrados, 2 centros comerciales, poco más de 3 millones de productos, valor estimado de alrededor de 320 millones de pesos. Participaron 371 elementos, 190 unidades, Guardia Nacional, la Marina, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por supuesto el gobierno del estado encabezado por la gobernadora Marina del Pilar. Lo que encontramos es una absoluta falta de observancia de las normas mexicanas. No tienen aviso de funcionamiento correspondiente, los alimentos no tienen etiquetado en idioma español ni con información nutricional, no está visible la fecha de caducidad de los productos, hay productos caducados o productos engaño, tiene menos de 6 meses que se abrió esto, toda esta mercancía no puede acreditar la legal introducción al país, no se pueden vender esas cosas en México. Gracias a todas y a todos. Pues Violeta, vaya operativos de este secretario de Economía que está en operativos policíacos, Violeta. Ernesto, pues ya es el cuarto operativo limpieza, pero este es catalogado pues como uno de los mayores decomisos ilegales que se ha hecho, 3 millones de productos ilegales, Ernesto, y realmente algo que hemos estado señalando en este espacio. Una inmensa mayoría de estos productos vienen de Asia y en específico de China. Entonces también, por supuesto, que es un mensaje, se ha comentado que no es un mensaje hacia China, pero bueno, resulta que también hemos tenido productos ilegales durante muchas décadas y décadas en este país, la famosa fayuca que viene de los Estados Unidos o de otros territorios, pero ahora los operativos, y que bien, si son mercancías ilegales, pues vienen principalmente de Asia y en específico de China, Ernesto. Así es, Violeta, pues mire usted la cantidad, o sea, la bodega, las tiendas son enormes, pues vaya golpe también al comercio ilegal. Y aunque en la conferencia de prensa hubo periodistas que le preguntaron a Marcelo Ebrard, oiga, pero pues estos productos también se logra que bajen los precios y que entonces sea más accesible para la gente. Y Marcelo Ebrard
tú como buen economista entenderás eso mejor que nosotras y nosotros, pero Marcelo Ebrard, palabras más, palabras menos, es que tenía el clip, pero no sé qué falla tiene, no lo puedo abrir, pero Marcelo Ebrard, palabras más, palabras menos, dijo, sí, dice, pero tenemos que proteger al comercio mexicano. Ellos sí pagan impuestos, estos no pagan impuestos. Y entonces es una competencia desleal y hay que apoyar y hay que impulsar el comercio mexicano. Eh, palabras más, palabras menos, pues esas eran las declaraciones de Marcelo Ebrard frente a este decomiso en donde se habla pues que son más de 3 millones de artículos con un valor estimado en 320 millones de pesos, Violeta. Ernesto, pues también habría que decir cómo entran estos artículos a México, quién les da el permiso de entrar. Eso también es parte de lo que tendríamos que estar discutiendo hacia los próximos meses y qué bien que se haga este decomiso y que se haga de manera espectacular. Pues aquí lo que vimos en Izazaga se hizo trending topic, esta especularidad de cómo se llegó a esta bodega, a este edificio y cómo se hizo el decomiso y ahora también acá en Ensenada, pues presentándolo como el mayor decomiso, pues prácticamente de la historia de esta mercancía ilegal, pero hay alguien detrás que les da la entrada. Entonces, suponemos que es a través de las aduanas como entran estas mercancías y bueno, eso también se tendrá que revisar de manera profunda. Y lo otro, Ernesto, pues que es una discusión que tendríamos también que abrir si ellos y ellas, los que venden estos productos, no pagan impuestos y que es parte de la discusión, digo, aquí iría en otro sentido, pero que hemos tenido de manera permanente sobre el comercio o la economía informal en este país, que es más del 60%, pues que una de las grandes críticas de un sector particular, ¿no? Pues tiene una posición férrea contra el comercio informal, señala pues que hay que eliminarlo porque no pagan impuestos o que tienen que empezar a pagar impuestos. Entonces, me parece que a mí me parece que el fondo es otro, el fondo es posicionarse en torno a China, en torno a Asia en específico, y pues eso es parte de esta estrategia que se está teniendo frente a una mercancía ilegal que se le deja entrar a nuestro país, como muchas otras mercancías ilegales que vienen de otros territorios también. Pues sí, Violeta, y acá son pues muchos ángulos desde donde mirar estos operativos que se están llevando a cabo. Y bueno, de hecho la propia audiencia también pues va señalando, por ejemplo, Viviana Paz, el centro histórico está lleno de esta mercancía. Aquí en Tultitlán abundan las tiendas chinas, sobre todo en las plazas comerciales, y siempre es una cadena de explotación, Violeta, que hay por donde uno le quiera ver, ni para dónde hacerse, porque también estos productos chinos, la maquila, pues no necesariamente es con buenos sueldos, eso por un lado. Y por el otro, pues que los precios son más accesibles para que pues gente que tiene escasos recursos pueda adquirirlos, pero pues no pagan impuestos y los que sí pagan pues dicen pues nosotros, pues ¿por qué nosotros sí pagamos y ellos no? En fin, que por donde se le vea, pues hay ventajas y desventajas en lo que toca a estos operativos. Ahora que dices precisamente de los centros aduanales, por dónde entra la mercancía, y no solo por dónde entra, sino que también lo que señalaba en la conferencia Marcelo Ebrard, es que mucho de ese producto iba para Estados Unidos también. Y entonces el planteamiento es, ¿y por dónde lo pasaban? Y en los centros aduanales, pues dice que ya están las investigaciones y que ya están los operativos. Hay la suspensión de algunos centros aduanales que están ahí en Ensenada y en varias partes de Baja California. Violeta,
y están haciendo la investigación de pues esa cadena de custodia desde que llegan al puerto, qué aduana los recibe, en qué puerto se les recibe y después en cómo llegan a cómo llegaban a esas tiendas y luego el otro producto que era llevado a los Estados Unidos, en qué lo transportaban y por dónde era el cruce, en fin, que parece ser que va a una investigación pues más a fondo, Violeta. Sí, esto que tú comentas, ¿no? De que la maquila china explota, pues también en general la maquila estadounidense también explota y sobreexplota, y eso también hay que comentarlo. No estamos posicionándonos a favor de China, lo que estamos diciendo y denunciando ya desde hace varios meses en este espacio, y es incluso desde el sexenio anterior, es un posicionamiento antichino en por parte de las autoridades en este país y que es parte desde mi perspectiva, Ernesto, es parte también de una campaña que se ha venido desplegando y que ahora, Ernesto, la estamos viendo ya también en otros territorios, por ejemplo, este despliegue que habrá que investigar aún más, que se ha dado las fábricas de BYD que han señalado algunos periodistas y hay algunas denuncias en torno a que son centros de esclavitud moderna. Y bueno, China ya salió a decir que esa nota y esa información es falsa. Y bueno, también es parte de lo que estamos viendo, es parte de una campaña frente a la Constitución, de una hegemonía pues que vamos viendo mundial, que es inminente, que va a tener próximamente, en los próximos años, Ernesto. Y bueno, pues sí, sí me parece también muy, muy complicado analizar o esto que está pasando sin este contexto, hay que señalarlo. Y lo otro también, pues es el desplazamiento de la producción nacional, si este tipo de mercancías se dejan entrar a través de las aduanas mexicanas, porque rompen pues toda la estructura productiva a nivel nacional, Ernesto. Entonces son varios ángulos que hay que, me parece, que tejer a esto que estamos viviendo, a estos decomisos históricos de esta mercancía ilegal, que ya sería el cuarto decomiso histórico. Así es, Violeta. Y mire, a nosotros nos parece muy importante el poder colocar pues los distintos ángulos que tienen pues decisiones que se toman y que se pueda entender que pues las decisiones pues no son necesariamente fáciles porque se afectan a unos, se benefician a otros y qué es lo correcto y qué es lo justo es parte de los planteamientos y nos parece que lo correcto y lo justo es siempre pues defender o apoyar a, a la gente que está más vulnerable y crearle mejores condiciones para que no tenga que recurrir al subempleo o a trabajos ilegales, como pues la venta de fayuca y cosas así. Pero pues hay muchas familias, Violeta, y como bien señalas, o sea, no solo es la maquila china, nada más vea usted todas las maquiladoras de las empresas estadounidenses que están en la frontera de México con los Estados Unidos. Precisamente toda esa parte fronteriza está pues llena de maquiladoras y no solamente ahí, en todo el país, pues están estas maquiladoras también con una explotación importante a la clase trabajadora. Así que pues nuestra obligación es estarle colocando a usted los distintos ángulos de lo bueno o lo malo que pueden tener pues las distintas decisiones u operaciones y yo colocaría este punto, Violeta, tendríamos que irlo articulando y tejiendo con un planteamiento que hacías al inicio de tu intervención sobre este tema, y que es también esto que se ha estado señalando, que son operativos que van dedicados pues, con productos que vienen de Asia, particularmente de China. Y si eso es un mensaje o una señal
de buena voluntad al gobierno de entrante de Donald Trump o no, pues esas son parte de las inferencias que se pueden hacer. Ayer en la conferencia de prensa, Marcelo Ebrard dijo, no es contra países, no es contra ningún gobierno, nosotros nos llevamos bien con todos y sabemos que eso está fuera del control también de los gobiernos de otros países. Marcelo Ebrard dijo, esa es nuestra responsabilidad, nosotros acá en México, atajar esto. Y ese es el planteamiento que hizo en este tema, Violeta. Sí, sí, Ernesto, pues ya estamos a punto también de que sea el 31 de diciembre y tenemos nuestros deseos. Y uno de mis deseos, Ernesto, realmente es que estos operativos que estamos viendo los pudiéramos trasladar a los campos agrícolas donde las y los jornaleros ahí viven estas condiciones, hablando, por ejemplo, de otro tipo de maquila que no corresponde directamente, pero si habláramos de las grandes maquiladoras agrícolas estadounidenses y de otros espacios en este territorio mexicano, pues tendría que estar la Secretaría de Economía interviniendo estos campos agrícolas y viendo las condiciones prácticamente de esclavitud que viven las y los jornaleros agrícolas migrantes indígenas de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas y de principalmente, pero también de otras latitudes que tienen que emigrar por las condiciones de pobreza extrema, y ahí se viven realmente estas condiciones brutales de explotación y de sobreexplotación y prácticamente casi de esclavitud, Ernesto, en muchos territorios donde se dan estas maquilas agrícolas, y que muchos de estos productos, Ernesto, estadounidenses, porque son empresas, van a parar alguna de estas cadenas comerciales que vimos ahora antes de la cena de Navidad, que sí se hicieron tendencias. Se hizo tendencia una de esas tiendas donde van a parar las zarzamoras, las berries, las uvas, todas estas cortadas con manos de migrantes internos mexicanos, la mayoría indígenas, y van a parar a estos centros que fueron abarrotados, o a esta tienda comercial estadounidense que fue abarrotada ahora hace unos días, donde mucha gente acude, también ese es otro fenómeno, Ernesto, económico, a comprar para después revender en la calle o en otros lados o en las autoservicios, Ernesto. Entonces, pues esto tiene también estas otras aristas. Y si habláramos de la economía informal, tendríamos que poner también eso, que esta cadena ha sido utilizada para la venta de este comercio informal. Es una extraordinaria, un extraordinario punto que estás colocando, Violeta. Ahí, pues sí, queremos ver a la Secretaría de Economía poniéndole un alto, pero severo pues a estas empresas, a estos campos agrícolas, estos campos de explotación que hay con las y los jornaleros. Pues ahí queremos ver en la montaña alta de Guerrero a Marcelo Ebrard, ahí que se enlode tantito también y no solamente en los operativos espectaculares, que ahí me sigue llamando la atención que pues no sea el secretario de Seguridad, que no sea Omar García Harfuch o otro quien esté dando la conferencia, sino que sea el secretario de Economía. Pues es la vez primera que yo veo a un secretario de Economía, Violeta, o secretaria de Economía, pues estando en estos operativos policíacos. Habrá que checar eso. Hay una pregunta que hace Azu Rodríguez, Violeta, que también me parece pertinente y que dice, pero también la afectación a las familias que se dedican a vender esas mercancías es muchísima. De eso viven, ¿qué van a hacer para apoyarlos? Esa sería la pregunta. Pues sí, pues ese es otro de los temas y era algo de lo que estábamos colocando también hace un rato, Violeta, pues cuántas familias son afectadas ahí y pues qué es lo que se va a hacer. Es parte de cuando se toma una decisión de esta naturaleza, pues también pensar en la alternativa que se le puede dar a tantas familias, Violeta. Sí, y volvemos a las cifras, pero también volvemos a los contextos y realidades que vivimos.
pero las cifras dicen mucho. El 60% de la economía en este país es economía informal, Ernesto. Eso hay que seguirlo diciendo y cerca de 20 millones de personas reciben hasta un salario mínimo y otros 20 hasta dos salarios mínimos. Y entonces esas son las realidades que tenemos también y por eso vemos también una situación pues sumamente marcada en este comercio informal y que muchos pues se han dedicado ahora a la venta de productos chinos, Ernesto. Entonces sí, hay que dar alternativas. A mí me parece que esta pregunta que hace Azu Rodríguez es fundamental. ¿Cuáles serían las alternativas? E ir, ¿no? Directamente pues al origen de la entrada de estas mercancías que son las aduanas y buscar las alternativas aquí también internamente. Por eso también en este contexto de este decomiso mencionamos lo que pasó con esta tienda comercial y que decíamos, bueno, pero ¿por qué se abarrota cada año? Por la reventa que se hace ya a través del comercio informal, y lo otro, pues la situación que están viviendo de sobreexplotación y de esclavitud perpetua y moderna, pues en los campos agrícolas de este país, que después van a vender a estos centros comerciales legales, Ernesto, ¿no? Son completamente legales, pero pues con estos fondos de sobreexplotación. Regresando un poquito a esta parte que decía hoy la presidenta en la mañanera y con algo comentando o viendo alguno de los comentarios también, esta nuevamente que se pone en el centro del día de hoy, entre varios de los temas, principalmente el tema de la amenaza del SAR antiinmigrante en los Estados Unidos, es la parte económica. ¿No? O sea, ya terminó el sexenio del presidente López Obrador y analizamos que hubo pues varios indicadores macroeconómicos que tuvieron pues datos muy importantes, muy destacados, y hoy pues se vuelve a decir de la inversión extranjera directa que vuelve a romper el récord. Hemos aquí tenido también un posicionamiento en torno a la inversión extranjera directa, pero se vuelve a romper el récord. Y lo otro, que la inflación, pues a pesar de las decisiones del Banco de México, sigue bajando, Ernesto. Esa es otra situación, pues que la presidenta está ahorita exaltando. Y me parece que también muy importante decir que cuando sale, y que era lo que le comentaba hace ratito a Héctor, cuando sale Peña Nieto, el tipo de cambio era 20.43 cuando él sale. Y ahorita estamos llegando a final de año, casi vamos a cumplir los 3 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en este momento estamos en 2023. O sea, estamos por debajo, aún con todo lo que pasó después del proceso electoral, que pasamos de 16 a 20 y casi llegamos a 21, pues hoy día es 2023, un tipo de cambio menor al que en el que termina el sexenio de Peña Nieto, pues está viendo también resultados importantes. Le han preguntado esta mañana a la presidenta cuál es su pronóstico económico y pues ha dicho que el pronóstico que ella tiene pues es un augurio muy bueno en términos económicos, Ernesto, y eso pues también hay que comentarlo. Muchas veces escuchamos esa misma declaración del presidente López Obrador e inmediatamente los analistas económicos decían, no, es imposible que se vaya a tener un buen resultado, pero fueron buenos resultados en términos macroeconómicos. Hablamos y enfatizamos en términos macroeconómicos, ¿no? Ya tendríamos que analizar la parte de la microeconomía y de las economías locales y de otras cuestiones, pero en ese terreno me parece que otra vez está viendo interesantes resultados. Así es, Violeta. Y bueno, nuestra querida Nora Brie, Violeta, nuestra querida Nora Brie, pues nos mandó un mensaje ahí con buenas noticias que le vamos a colocar en este momento y que pues las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, Violeta, pues encontraron al nieto número 138. Así que, pues es una gran noticia. Como bien señalan en página 12, en un año marcado por los ataques a las políticas de memoria, verdad y justicia con esta pesadilla que están viviendo en Argentina con Javier Milei, las abuelas anunciaron el feliz encuentro del nuevo nieto, el 138, y estarán dando una conferencia de prensa para hablar al respecto. Así que pues una buena noticia, Violeta, es algo que sí se tiene que celebrar, por supuesto.
muchas felicidades y muchas gracias a las abuelas de la Plaza de Mayo por este trabajo invaluable que siguen y siguen haciendo sin parar, Violeta. Pues muy buena noticia, le agradecemos muchísimo a nuestra queridísima Nora, que aprovechamos también para enviarle un fuerte, fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento. Pues también la abrazamos a ella y a las abuelas de Plaza de Mayo, a las y los argentinos que han estado pues con esta lucha desde hace décadas y décadas, Ernesto. Y como bien tú señalas de esta información que nos comparte de Página 12, en un año donde los ataques a estas y estos hombres que han estado luchando por recuperar y encontrar a los hijos y a los nietos, ¿no?, de la dictadura militar, pues se dé este encuentro en un año donde dice Página 12, se ha golpeado y se han desaparecido, por ejemplo, en los despidos de la Secretaría de Derechos Humanos, que ha sido una constante de este gobierno de Javier Milei, pues se encuentra a un nieto más, al nieto 138, pues lo celebramos muchísimo desde acá y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo. Así es, Violeta. Y bueno, hay, dice Pensador, Violeta, ¿podrías explicar por qué dijiste que la inflación va bajando a pesar de las decisiones del Banco de México? ¿Qué podría hacer el Banco de México para eficientar esa área? Violeta, pues ya te están preguntando qué quieres que haga yo, pues. Esas preguntas, se me hace que tú lo hiciste, Ernesto. Haber pensado. No, ¿cuál es el objetivo del Banco de México? Y tuvimos una charla bien interesante con el doctor Arturo Huerta al respecto sobre la historia, cómo surge y luego cuando ya adquiere la autonomía. Pero bueno, el Banco de México tiene como objetivo constitucional bajar la inflación. ¿Y cómo logra bajar la inflación? Pues bueno, en teoría, Ernesto, que también esa es otra cosa que los y las economistas tenemos que ir revisando, como esto del salario mínimo, si se subía el salario que se usaba como un ancla antiinflacionario, iba a haber inflación. Bueno, pues en teoría, si se sube la tasa de interés, pues es el precio del dinero, el precio del dinero es más alto y entonces deja de haber demanda de dinero y entonces deja de haber circulación monetaria y entonces viene un enfriamiento de la economía y es así como se logra bajar la inflación. Es eso lo que está haciendo ahorita Javier Milei en Argentina, enfriando la economía y entonces eso lleva pues a un decrecimiento del Producto Interno Bruto, pero eso logra mantener la inflación. Prácticamente no hay movimiento monetario. Y aquí lo que hemos visto es una decisión de política monetaria en las semanas anteriores de bajar la tasa de interés y entonces muchos analistas económicos pronosticaban que si seguíamos bajando la tasa de interés, entonces iba a haber inflación, iba a incrementar más la inflación. Y lo que vimos es que del mes de noviembre de 4,55 pasamos a 4,99 ahora en la primera quincena de diciembre. Por supuesto que vamos a ver casi seguro un repunte porque es cuando más se consume en este mes, al fin de año, y por supuesto que la inflación responde también, la subida de precios o la baja a la oferta y la demanda de los productos, Ernesto. Entonces, bueno, es eso, se decidió bajar la tasa de interés y y la teoría dice que eso iba a subir la inflación o que eso lleva a un proceso inflacionario. Espero que haya sido clara y si no, mil disculpas. No, sí, sí. Ernesto ya les explicará con manzanita. No, no, seguro. Ahorita les explico. Pues que a propósito de esto que estamos hablando y del gobierno de Javier Milei, que asegura que Violeta, que tener un salario mínimo es un error, y mire así de un funcionario muy particular del gobierno de Javier Milei haciendo este tipo de aclaración, que además nos dice, ya lo había explicado. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Tener un salario mínimo es un error, ¿no?, conceptual, que esto ya lo he explicado en conferencia en bastantes oportunidades, porque de hecho si hay personas que están dispuestas a trabajar por menos de ese salario, el esquema no te permite contratarlo, ¿no?, porque efectivamente no le podrías pagar menos de este salario mínimo vital y móvil. O sea que tener... Qué cosa, Violeta, los comentarios
la mirada, el ángulo del gobierno de Javier Milei, qué barbaridad. Sí, sí, sí. Nada más para cerrar lo otro, Ernesto, recordemos entonces, la tasa de interés es el precio del dinero. El dinero es una mercancía y tiene un precio y esa es la tasa de interés. Entonces, nada más eso, si sube, pues sube el precio de la mercancía. Si baja, baja el precio de esa mercancía dinero. Y lo otro, Ernesto, pues es como para la historia y para las escuelas de economía buenísimo, ¿no? Un salario mínimo pues nos impide contratar a personas que estarían dispuestas a trabajar por menos del salario mínimo. Qué brutal declaración.